en el estudio de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y mis hermanos, en esta noche, yo digo, no me voy a entusiasmar, pero ya agarro la Biblia y ya me empiezo a levantar presión, como decimos, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor allí en Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 13. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a corregir una cosa, mi hermano, algo que hemos estado diciendo por años. Cuando tomamos una Biblia, decimos, la Biblia es la palabra de Dios. Y está bien, pero no es toda la verdad. Y si, hermano, abre los ojos grandes, ¿no es cierto? Repito, nosotros hemos estado diciendo la Biblia es la palabra de Dios. Pero en esta noche yo quiero que cambiemos ese dicho por este otro, que es la Biblia es Dios hablando. Aleluya. Porque la palabra de Dios es algo escrito, pero cuando esta palabra, cuando tú la abres, esta es Dios hablando, mi hermano. Repito, la Biblia es Dios hablando. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces en esta noche fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y acá vamos a ver qué es lo que hace la diferencia entre aquellos que escuchan la predicación de la palabra del Señor. Dice versículo 13 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar, o sea, sin parar, continuamente, dice, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Y no es que, mi hermano, que cuando yo leo la palabra y la creo, esa palabra cobra vida. No, porque la palabra es viva y eficaz. Aleluya. Sino que cuando yo la creo, yo que un corazón creyente recibo la palabra, y en esta noche te lo digo así, mi hermano, que estás escuchando. En esta noche atrévete a creerle esta palabra, porque esa palabra se va a activar en tu vida y va a producir aquello para lo cual Dios la envió. Mi hermano, si estás enfermo, Dios te dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y te digo más, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros. Por eso es muy importante rendir nuestras vidas a Cristo. Porque cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, recibimos el espíritu que da vida. Aleluya. Dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará, llenará de vida tu cuerpo mortal, mi hermano. Este cuerpo de carne y hueso, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Aquellos que me ven por Facebook, miren cómo estoy, todo el día corriendo, trabajando, ya para 68 años, pero por la gloria de Dios estamos con fuerzas renovadas, porque el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora en mí y también en ti, mi hermano. Así cree esta palabra, y esta palabra va a ser activada en tu corazón, en tu vida, y va a empezar a producir aquello para lo cual Dios la envió. Bendito sea el nombre del Señor. Anímate a creer, mi hermano. Hay dudas, échalas fuera. Clama por la sangre de Jesucristo. Y en esta noche dice, maldito aquel que hiciere indolentemente la obra de Jehová. O sea, negligentemente, sin ganas, a desgano. Y dice, y que quitare la espada de la sangre. Aleluya, la espada sí es la palabra de Dios, pero la espada es cuando nosotros esgrimimos la palabra de Dios y la proclamamos, mi hermano. Gloria a Dios. El mundo, las tinieblas, Satanás mismo necesita oír la palabra de Dios, saber quién es el que manda. Porque, mis hermanos, el enemigo está burlándose muchas veces de que dice que ni aún el pueblo de Dios le cree al Señor. Pero en esta noche nos levantamos nosotros, nos despertamos como
guerreros y proclamamos, tomamos la espada, aleluya, con la sangre de Cristo y proclamamos esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y se activa esa palabra. Oh, aleluya, recibe sanidad, recibe liberación, recibe paz si has estado atribulado, recibe valor, mi hermano, porque la palabra de Dios infunde valor también. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta noche, gloria a Cristo Jesús, vamos a ir rapidito a Lucas capítulo 2. Evangelio según Lucas capítulo 2, ¿no es cierto? Vamos a ir rapidito, yo les voy narrando un poquito. Es el tiempo en que el Señor Jesucristo, cumplidos los 8 días de nacido, fue circuncidado, ¿no es cierto? Pero después de cumplirse los días de la purificación de la mamá, va a ser llevado al templo para ser presentado al Señor. Gloria a Dios, al Dios de Israel. Por eso nosotros los cristianos no bautizamos a los chiquitos, sino que los presentamos al Señor, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, que dice que fueron cumplidos, vamos al versículo 21 de Lucas capítulo 2. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual les había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Oh, aquí hay una palabra de Dios, mi hermano. Le pusieron por nombre Jesús. Y Jesús significa salvación, o si prefieres, Jehová o Yahweh salva, ¿no es cierto? El Señor salva, pero es salvación significa Jesús. Eso es lo que define toda la obra. ¿Por qué el Hijo de Dios, el Dios de los cielos, se hizo un hombre como nosotros para hacer nuestra salvación? Oh, gloria a Dios. Salvación es la obra mediante la cual Dios quita al hombre del pecado y de todas sus malas consecuencias. La enfermedad fue consecuencia del pecado. No digo, mi hermano, que estás enfermo porque has pecado, pero sí a causa del pecado de la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres, hemos heredado también la tendencia a la debilidad de la salud, a ser contaminados por microbios, por gérmenes, por enfermedades, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios que vino el Hijo de Dios para darnos salvación. Y acuérdate que salvación es sanidad también. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto sí, la sanidad Dios puede sanar a todos, pero no todos son sanos. ¿Por qué? Porque solamente para los que creen, para los que se deciden apropiarse de la obra que Cristo les da, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra del Señor que el nombre se lo había puesto el ángel antes que fuese concebido. Y ese mismo Dios es el que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Repito, no es que hayamos tenido preexistencia, pero ya nosotros estábamos en el conocimiento del Dios Altísimo. Estábamos, mis hermanos, en la mente de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Tórtolas, una palomita chiquita. Nosotros a veces imaginamos el Espíritu Santo cuando descendió allí en Jordán sobre Jesús, una paloma blanca, majestuosa. Pero las palomitas allí son chiquitas y no son blancas, ¿no es cierto? Son tórtolas, palomitas, en España le llaman y en mi país también torcasitas, esas serían, ¿no es cierto? Le dice, esa era la ofrenda de los pobres, 2 tórtolas, 2 palomitas o 2 pichones de paloma, porque hay mire, preste atención a esto.
Dice 2 tórtolas, o sea, 2 palomitas ya adultas, ¿no es cierto? Un tórtola, paloma chiquita, pero si no tenían 2 tórtolas, 2 pichones de paloma, pero acá habla la palabra, es otra diferente de la primera, y es la paloma casera, la paloma más grande, por eso tenían que traer pichones, ¿no es cierto? Entonces dice que para purificación, y aquí había... Y acá está donde yo los quiero llevar en esta noche. Preste atención, mi hermano. Deje de hacer lo que está haciendo, si estaba cocinando. Pare un poquito, que esto vale la pena escucharlo. No porque esté hablando yo, sino porque está hablando el Señor. Dice la palabra del Señor, y he aquí. Aleluya. Qué lindo que no empieza como los cuentos de los chicos. Había una vez. He aquí, porque la obra de Dios es presente continuo, mi hermano. No es la palabra del Señor, no es para aquella época. He aquí, dice la palabra del Señor. Dice qué cosa. Dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre. Aleluya. Note, había en Jerusalén un hombre. Se estaba desarrollando la más trascendental de las historias, el Hijo de Dios siendo llevado al templo, allí el lugar de la adoración del pueblo judío, aquello donde por años habían venerado a Dios. Ahí está yendo Dios mismo, siendo llevado al templo. Aleluya. Preste atención a esto. El Dios, el Señor del templo, estaba siendo llevado hecho una criaturita, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y había un hombre llamado Simeón. Había muchos eruditos allí. Había muchos rabinos. Había muchos doctores de la ley, pero la Biblia se fijó, he aquí, había un hombre. Y dice 2 de Crónicas 16:10, los ojos de Jehová recorren, se mueven por toda la tierra, buscando un corazón que sea volcado completamente hacia Él. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Y en esta noche Dios te dice así, yo no te pido fortaleza, yo no te pido que te esfuerces, yo te pido, hijo mío, dame tu corazón, que tu corazón esté vuelto completamente hacia mí. Esta es la decisión que tenemos que tomar en esta noche. Yo ya la hice y lo vuelvo a hacer en esta noche. Señor, mi corazón está totalmente vuelto a ti, Señor. Aleluya, y allí el Señor va a empezar a fortalecer mi corazón. Aleluya, y no estoy hablando del músculo que bombea sangre, sino de mi interior, de mi espíritu, de mi alma. Que todo mi ser pertenezca al Señor. Bendito sea al Señor Jesucristo. Ya basta de hipocresía. Seamos auténticos, reales, genuinos. Bendito sea el Señor. Y dice que había en Jerusalén un hombre. Había mucha gente en Jerusalén, muchos religiosos que iban a adorar y todo. Pero la Biblia, el Dios de los cielos, se fijó en un hombre llamado Simeón. Y ese nombre Simeón significa el que oye, un oyente o oyendo. Y eso es lo que estás buscando en esta noche, Dios. Alguien que oiga. Alguien que tenga oídos para oír lo que el Señor está diciendo. Había en Jerusalén un hombre, no dice un médico, no dice un doctor de la ley, no dice un rabino, no dice un abogado, no dice un general, no dice un recaudador de impuestos. Un hombre, ¿por qué? Porque allí puede ser, si dijera había un abogado, y ahí yo no calificaría porque yo no soy abogado. Si dijera un médico, yo no calificaría porque no soy médico. Pero qué lindo es que la Biblia dice un hombre y por extensión una mujer, ¿no es cierto? Aplicamos todo, mi hermano, pero el requisito es oír, tener oídos para el Señor.
Bendito sea. Y dice, Simeón, el que oye. Y este hombre, fíjense, vuelve a decir lo mismo. Había un hombre y este hombre era justo y piadoso. Justo significa alguien que había sido lavado, que había sido limpiado, que había quitado sus pecados, mi hermano. Y sabemos que quien quita los pecados es Jesucristo. Y dice, justo y piadoso. La sangre de Cristo me limpia, pero mi corazón se tiene que inclinar a buscar a Dios. Piadoso, entregado a Dios, devoto, respetuoso por Dios. Nota las cualidades, mi hermano, del corazón que Dios está buscando. Y dice, esperaba la consolación de Israel, un hombre de paciencia, mi hermano. No dice la Biblia cuántos años tenía, pero indudablemente ya era un hombre anciano, ¿no es cierto? Y ya van a ver por qué les digo que era un hombre anciano. Si tú leíste la historia te vas a dar cuenta por lo que dice después. Pero era un hombre anciano. Alguien dijo, acá hay un relato de dos personas, Simeón y Ana, ¿no es cierto? Y alguien les llamó los premios Nobel de la paciencia. Tuvieron toda la vida, Ana estuvo toda la vida ayunando y orando allí en el templo, esperando la manifestación del Señor. Y Simeón estuvo años esperando la consolación de Israel, que Dios viniera a librar de los pesares a Israel, del peso de la ley, del no poder agradar a Dios. Y mis hermanos, dice la palabra del Señor, y este era hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, punto y coma, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Aleluya! Mis hermanos, cuando uno cree en Jesucristo, le recibe en su vida, se bautiza, ¿no es cierto? Recibe el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, la Biblia hace una diferencia entre aquellos que recibieron el Espíritu Santo y los que tienen el Espíritu Santo sobre ellos. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de los discípulos. El Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan nos relata que dice, y el Señor sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero después allí en Hechos capítulo 1, les dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos y los investiría de poder, mi hermano. Una cosa es tener al Espíritu Santo morando en mí, que todo cristiano nacido de nuevo lo tiene. Si ha recibido a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo, pero no todo cristiano tiene el Espíritu Santo sobre él. Acuérdense, Jesucristo es Dios, pero dice cuando vino del desierto después de la tentación, aquellos 40 días, dice que vino en el poder del Espíritu Santo, y cuando entra en la sinagoga a leer dice, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios. Y de eso en esta noche te quiero hablar un poquito, mi hermano. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo está sobre él. Eso me habla de que yo no lo tengo residiendo en mí solamente, sino que Él es mi autoridad. Yo estoy sujeto, estoy por debajo de Él, estoy sometido a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, el Espíritu Santo estaba sobre Él y le había sido revelado. Aleluya, nota una cosa. Cuando consagras tu vida al Señor, el Espíritu Santo está sobre ti, pero Él te da revelación, mi hermano, que eso está haciendo falta. Tenemos mucho conocimiento mental, intelectual, pero necesitamos revelación del Espíritu de Dios, revelación del Padre, mi hermano. Y sí, por supuesto, es a través de las Sagradas Escrituras. Pero hay muchos que conocen Sagradas Escrituras, conocen la Biblia, pero uno nota que no está la revelación, aquello que realmente trae el conocimiento del Altísimo. Y entonces dice la palabra del Señor, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor.
El Espíritu Santo lo necesitamos, la unción del Espíritu Santo lo necesitamos porque el Espíritu Santo ha venido para, ¿qué cosa? Revelar, manifestar a Cristo, para dar a conocer a Cristo, aleluya, para conformarnos a la imagen de Cristo. ¿O tú te piensas que la Biblia dice en vano de que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, esas cosas que son el carácter de Cristo? Es Cristo mismo, mi hermano. El Espíritu Santo viene para producir a Cristo en nuestras vidas. Oh, gloria a Dios. Y dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Pablo mismo, cuando es encontrado por el Señor camino a Damasco, dice, y me ha aparecido a ti para que seas testigo de mí. Ahora, mi hermano, nosotros somos llamados a ser testigos y recibiréis poder y me seréis testigos. Pero un testigo es de lo que ve, no de lo que le contaron, no de lo que leyó. Imagínense ustedes que el día de mañana yo estoy en mi casa leyendo el diario o el periódico o viendo el noticiero de la televisión. Vi un accidente y después me presento en la corte y hablo con el juez, le digo, mire, vengo en calidad de testigo de un accidente así. Y el juez va a decir, primero, que yo no lo convoqué a usted. Segundo, que usted estuvo en el accidente. No, lo vi por la televisión. Y a veces nos pasa así a los cristianos, mi hermano. Hablamos a la gente de lo que leímos en la Biblia. Pero eso no es ser un testigo. Un testigo, alguien que vio. Mi hermano, necesitamos ver el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y el mundo necesita también eso. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aleluya. Y la otra cosa, mi hermano, y movido por el Espíritu, le fue revelado, fue movido por el Espíritu. Aleluya. Él es el que te mueve, no tus impulsos, no tus deseos. El Espíritu Santo, mi hermano. Aleluya. El otro día mi señora me lo había comentado. Sería bueno mandar una ofrenda a una persona, ¿no es cierto? Yo digo, mira, Alicia, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar primero. Cuando hacemos las cosas de la forma que Dios quiere, Él se manifiesta como Él quiere. Y fue notable porque oramos y al otro día recibí un 50% más de lo que pensábamos darle a esa persona. Fíjense cómo Dios se manifestó. Bendito sea el nombre del Señor. Y movido por el Espíritu, acuérdense que si el Espíritu Santo nos mueve, Dios se hace responsable por las consecuencias. Pero cuando somos movidos por nuestros impulsos o por nuestros deseos, otra cosa, mi hermano, tengamos cuidado cuando oramos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, cuando no hay grandes problemas, cuando no hay grandes dificultades, oramos medio ahí, como quien dice, tirado en el sofá, tirado en el sillón, ¿no es cierto? Pero cuando los problemas son acuciantes, empezamos a clamar y a levantar la voz y a llorar y qué sé yo. Y no digo que esté mal, pero tenemos que aprender a orar en el Espíritu Santo, que es quien levanta nuestra oración. Que hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, dice, intercede. Él es el maestro intercesor. Él es el que va a encender nuestra oración. Pero no solamente la va a encender, no solamente la va a levantar, sino que la va a sostener, mi hermano. Porque por Jesucristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos acceso al Padre, a la presencia de Dios, que es a quien se ora. ¿No es cierto? Se ora al Padre en el nombre de Jesucristo, porque Él es el que nos dio acceso al Padre. Pero mediante un Espíritu tenemos entrada al Padre. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para movernos en la presencia
del Padre y orar como conviene y pedir, porque dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que sepamos las cosas que ya Dios nos ha concedido. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando antes orábamos y al final decíamos, Señor, y si es tu voluntad, hágase tu voluntad, ¿no es cierto? Pero mi hermano, eso era tiempo pasado, espero que sea tiempo pasado, ¿no es cierto? Porque orar es buscar la voluntad de Dios. En primer lugar, tenemos que, sí, derramar nuestro corazón delante de Dios, quitar la carga que tenemos para que Él nos pueda guiar. ¿No es cierto? Poner el sentir. Si estamos preocupados, si estamos llorosos. ¿Se acuerdan las mujeres en la tumba, allí en el domingo de resurrección? Por estar llorando, por estar preocupada, ¿quién nos removerá la piedra? Se toparon con el resucitado, con el ángel allá, ¿no es cierto? Y no supieron quién era. Las preocupaciones no nos dejan ver a Dios obrando. No nos dejan recibir la guía de parte del Señor en la oración, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ir aprendiendo, mi hermano, de la mano del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Bendito sea el Señor. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, si recibís revelación de Dios, si sos movido por el Espíritu de Dios, vas a estar en el lugar correcto, en el momento correcto, mi hermano. Bendito sea el Señor. Y dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra, Dios le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al ungido del Señor, ¿no es cierto? Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y note una cosa, la salvación es una persona, se llama Jesucristo. Pero qué lindo que este hombre no solo esperó la salvación de Israel, sino que la tomó en sus manos. Y a veces uno dice, hoy qué lindo hubiera sido poder tener aquella criaturita, el Señor venido allí, qué hermoso hubiera sido. Pero yo te digo una cosa, más hermoso y más glorioso es poder tomarlo en nuestras manos ahora, ¿no es cierto? Así como los discípulos estaban dudosos, temerosos, y cuando Él hizo que iba más allá, ellos lo obligaron a quedarse. Señor, quédate porque se hace tarde. Ah, bendito sea el Señor. Lo tomó en sus manos. Despide a tu siervo en paz, dice. Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dígame si no es maravilloso esto. Recuerdan, aquí había un hombre llamado Simeón, uno que oye, y dice que era un hombre justo y piadoso. Tú eres justo porque has sido justificado por la sola fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por la fe recibimos la justificación. Ahora tenemos paz para con Dios. Pero dice que somos piadosos, consagrados a Dios, respetuosos de Dios. Y dice la palabra, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué estás esperando, mi hermano? Conforme a lo que esperas vas a recibir. Acuérdate que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? Te vuelvo a preguntar, ¿qué estamos esperando? Porque lo que esperás vas a recibir. Dice, y esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le voy a comentar algo, no me gusta hablar de mí mismo, pero le voy a comentar algo curioso, un poco cómico, ¿no es cierto? Tiempo atrás me regalaron un perfume. Yo no soy muy amante de los perfumes, me gusta el perfume, pero no soy
de andar bañándome en perfume, ¿no es cierto? Pongo un poquito cuando voy a salir ahí. Pero usted sabe que me regalaron un perfume, un agua colonia. Lindo perfume, lindo olor, ¿no es cierto? La verdad que buen regalo me hicieron. Pero ¿saben qué? No es de esas botellas, veo que se usan ahora, que viene con atomizador, que se echa ahí y ya está, ¿no es cierto? Sino que de las clásicas que venía con la tapita, usted tenía que poner un poco en la mano y después pasarse por la cara, pasarse por la ropa. Y ustedes saben que, bueno, la empecé a usar, pero la primera vez que me ponía el perfume, yo después voy a prepararme el desayuno. ¿Y qué pasaba? Que cuando iba a prepararme el desayuno, no hay peor cosa que cuando uno va a comer tener olor a perfume en las manos, ¿no es cierto? Y ahí me tenía que lavar las manos. Pero aprendí dos grandes lecciones de ese perfume. En primer lugar, la unción. Es así, mi hermano. El Espíritu Santo está sobre tu vida, pero cada mañana al despertarte, vete y toma el frasco del aceite, de la unción, del perfume, y unge tu cara con perfume, dice la Biblia, ¿no es cierto? Úngete. Ahora, lo notable es esto: cuando uno está ungido, todo lo que hace va a quedar impregnado de esa unción. Gloria a Dios. La unción es para bendecir a otros, no para andar oliendo bien uno. Es para bendecir a otros, ¿no es cierto? Pero hay algo, mi hermano. Ustedes saben que los perfumes, no sé, a usted le tiene que haber pasado, ¿no es cierto? Que usted olió un perfume en una persona y dice, qué lindo perfume. Pero después lo consiguió, se lo regalaron y usted lo usó y dice, pero este perfume no huele lo mismo que en aquella persona. Usted sabe que tenemos distintos olores en nuestros cuerpos, distintos humores o secreciones, llámelo, transpiración, lo que sea. ¿No es cierto? Y no todos los perfumes caen de igual a todas las personas. Y este perfume tiene una característica, que no dura mucho. Y entonces, ¿vieron alguna vez uno dice, oh, un perfume caro, bueno, un perfume que dura mucho tiempo? Pero aprendí una cosa. Ese perfume me enseñó mucho del Espíritu Santo, porque la unción, mi hermano, ese olor al perfume, se va cuando yo empiezo a transpirar o a sudar, como dicen por acá. Y el sudor es el esfuerzo humano. Si querés caminar en la unción del Espíritu Santo, no andes en tus propias fuerzas, en tus propios planes, en tus propias ideas. Arriesgate a oír como hizo Simeón. Arriesgarte a percibir la voz del Señor. Dice que los ojos de Jehová recorren la tierra, contemplan la tierra. Y vaya las veces que en el día Dios te estará mirando. Y ahí es tiempo que le digas, Señor, aquí estoy. Quiero empezar una relación contigo. Una amistad, una comunión contigo. Y así, mis hermanos, vez tras vez, tengo que usar el perfume si quiero andar bien, oliendo bien, vamos a decir, ¿no es cierto? Pero así pasa con la unción. Para poder andar en la unción, tengo que ir continuamente a la fuente de la unción, mis hermanos. Si me permiten un segundito, los hermanos, por favor, los teléfonos en mute, aquellos que están conectados por teléfono. No nos dejemos distraer por las cosas de este mundo ni por el príncipe de las tinieblas. Perdonen mis amigos de Facebook, pero seguimos adelante, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Es tremendo, mi hermano, cuando el Espíritu Santo te tome, se apodere de ti, tu vida va a ser de bendición continua al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor.
Y dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. No hay naciones preferidas. El evangelio es para todo el mundo, mi hermano. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Si el Espíritu Santo va a llenar nuestras vidas, va a ver que Él te va a mover y te va a llevar a donde Él quiera, no donde tú quieras, mi hermano. Y me llamaba la atención esto de Ucrania, mi hermano, porque yo cuando estaba estudiando, ya había terminado el seminario, y estábamos en un curso superior para profesores del seminario, y vino un obispo de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, y donde él nos narraba, ¿no es cierto?, el esfuerzo que hacían los hermanos para ir a estudiar en la nieve. Y realmente había hermanos que caminaban en la nieve 60 kilómetros para ir a una clase del seminario, a escuchar la palabra del Señor. Tremendo, mi hermano. Y entonces cuando él contaba eso, nos dijo dos cosas que marcaron mi corazón. Primero dijo, ¿se acuerdan que había caído la ex Unión Soviética? Y él dijo, la Unión Soviética es una serpiente a la cual se le ha cortado la cola, pero no le han cortado la cabeza. Y la serpiente tiene la capacidad de volver a regenerarse. Y lo estamos viendo, mi hermano. Esa es una. Pero la otra que dijo este hombre cuando él contaba eso, del hambre que había por la palabra del Señor, cuando me salí de la clase, yo tenía que volver al pueblo donde vivíamos, 46 kilómetros. Está bien, yo no iba caminando, iba en bus, ¿no es cierto? Pero esa noche de invierno fría, me tiré de rodillas allí en la parada del ómnibus y le dije, Padre, si algún día me voy de Argentina, quisiera ir a Ucrania a enseñar tu palabra. Ir a servir a esos hermanos que con tanto hambre, con tanto sacrificio van a estudiar tu palabra. Pero no se dieron las oportunidades, ¿no es cierto? Y acá estoy. Pero mi hermano, oremos porque en Ucrania hay pueblo de Dios. Oremos porque no es casualidad que el enemigo levanta, asusa a tiranos, a dictadores para destruir las vidas de las personas. Unámonos en oración, mi hermano. Dice que si dos o tres de vosotros os pusiereis de acuerdo en cualquier cosa que pidamos en la tierra, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, oremos como si fuéramos nosotros los que estamos viviendo allá. Dice la palabra del Señor que debemos acordarnos de los presos como si nosotros estuviésemos presos con ellos. Esa es la oración de intercesión. Lo otro es pérdida de tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora viene otra cosa ya para ir entrando en la recta final por esta noche. Quiero que vayamos al Evangelio de las parábolas. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Es el capítulo de las parábolas por excelencia, ¿no es cierto? Mateo 13 es el Evangelio escrito para los judíos, para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Donde presenta a Jesús como el rey. Y dice la palabra, versículo 1 del capítulo 13 de Mateo, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. El mar en la Biblia representa la política mundial, el movimiento de las naciones. Y en este momento, mi hermano, de tanta agitación en las naciones, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. En este tiempo la iglesia tiene que salir de la casa y empezar a hablar a las naciones, mi hermano. Dice, Él nos ha mandado, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones. Hemos ido quedándonos cómodos, pero todavía la gran comisión se debe cumplir a cabalidad. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y después los discípulos en la casa les preguntaron qué es lo que significaba esa parábola. Y le dice en versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Una parábola no es una ilustración para una mejor comprensión de una verdad espiritual. Por el contrario, una parábola, de hecho, para al lado, ¿no es cierto? Y bolos, los del sur me van a entender. Aquellos techos de los tinglados, los galpones parabólicos, que es un techo con una curva, ¿no es cierto? Los techos parabólicos. Es una curva, una parábola es una curva donde se toman elementos cotidianos, pero la verdad está metida allí y el oyente tiene que pensar. Acuérdense que las verdades del reino vienen por revelación, no por sacrificio, no por esfuerzo, no por transpiración. Acuérdense, revelación, no transpiración. Y dice: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y acá hay alguien que está pensando, que dice: yo no entiendo la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: considera lo que digo, lo que hablo. Pablo le estaba hablando parte de lo que conocemos como la segunda epístola a Timoteo, ¿no es cierto? Y le dice: considera lo que digo, ten presente lo que está en este libro bendito, considera, ponele mente a esto, permanece en él. Ahí está la clave para entender la Biblia. La Biblia no es un microwave, ¿no es cierto? Un horno de microondas donde uno va y saca comida rápida. Tenés que permanecer en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Permanece en ella. Repito, considera lo que digo, lo que te digo. El Señor te dé entendimiento en todo. Dios le da entendimiento a aquellos que permanecen en la palabra, en aquellos que perseveran en la palabra, mis hermanos. Y dice el Señor: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y oyendo no oyen, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y después sigue explicándole, dice: oíd en el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús explicó que la semilla es la palabra de Dios.
Ahora noten que el sembrador no era un improvisado, no era como dicen en el sur, un chambón, un chapucero, ¿no es cierto? ¿Quién va a sembrar así? Se sembraba al voleo, ¿no es cierto? Tirando al aire. Pero se tenía mucho cuidado de qué lado soplaba el viento, porque si no el viento llevaba la semilla y entonces no se sembraba en días muy ventosos, se sembraba en días serenos. O sea que no es que se descuidó y entonces la semilla fue a caer junto al camino. No, mi hermano, eso está hablando de los caminos. Si tú has vivido en el campo, sobre todo en los campos cerca de los pueblos, van a ver que hay campos que están sembrados, pero la gente por conveniencia no rodea el campo para ir al camino e ir al pueblo, sino que hacen camino a través del campo. Y allí se hace un camino, se va endureciendo la tierra ahí. Y mis hermanos, muchas veces nuestras vidas son como ese camino hecho en un campo arado. Las pisadas, las huellas que han dejado las personas han ido endureciendo nuestro corazón. La enseñanza que hemos recibido, la influencia de los maestros. Mis hermanos, hay un gran problema con los padres en las iglesias evangélicas, porque muchos de sus hijos, cuando llegan a la secundaria y después a la universidad, pierden la fe. Pero ¿saben por qué pierden la fe? Porque nunca profundizaron en el arado, en el cultivar esa tierra, mi hermano. Tuvieron siempre una relación superficial. Pero tenemos que estar clamando para que nuestros hijos, nuestros nietos reciban una experiencia profunda en el Señor, para que el arado del Espíritu Santo penetre hasta lo profundo, mi hermano. Y porque dice que la palabra, cuando el terreno está endurecido, vienen las aves del cielo y roban la semilla. Acuérdense en que dice la palabra del Señor que el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. ¿Qué es lo que viene a robar el diablo a nuestras vidas? El diablo no te va a venir a robar el auto de lujo que tenés ni la casa que tenés. El diablo lo que viene a robar en tu vida es la palabra de Dios. Mi hermano, por eso el diablo, algo que se ocupa poderosamente, es cuando se está estudiando la palabra, cuando se está predicando la palabra, es distraer a la gente. ¿Por qué? Porque no quiere que esa palabra penetre en el corazón profundo y es ahí donde él la va a quitar, la va a robar. Porque si te roba la palabra, te robó todo. Si te robó tu casa, la podés recuperar. Si te robaron el auto, lo podés recuperar. Pero si te robaron la palabra de Dios, mi hermano, tenés que ir de rodillas solamente al Señor. Y dice que las aves del cielo vienen y la roban. Y muchas veces las aves del cielo son identificados como los espíritus malignos, los demonios que vienen a quitar la palabra. Y entonces después dice que está la palabra, la semilla que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Estoy leyendo el versículo 6, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Pedregales, mi hermano. Muchas veces nosotros escuchamos, acuérdate que la palabra actúa en los que creen. Si no crees, no vas a ver el fruto de la palabra. El evangelio le fue predicado aún a los judíos, pero no creyeron por no acompañar con fe la palabra recibida. Y mis hermanos, la semilla que cayó entre pedregales es un campo lleno de piedra, y la piedra me habla de dos cosas: de incredulidad y de falta de perdón, mi hermano. Si en tu corazón hay resentimiento, hay amargura, hay falta de perdón, la fe no va a poder crecer, la palabra no va a poder echar raíz en tu vida y no va a poder llevar fruto, mi hermano. Por eso es tiempo que saques las piedras de tu corazón. Sácalo, mi hermano. Y después vamos a seguir el viernes que viene, si el Señor lo permite, y no ha venido antes, como decimos nosotros, para terminar esta parábola y terminar lo que habíamos empezado el viernes pasado acerca de cómo
las distintas versiones de la Biblia están queriendo ser manipuladas y torcidas. Por eso, mis hermanos, les doy gracias por este tiempo, gracias por su paciencia y bendiciones de lo alto. Amén.